Bueno, y si bien la carrera presidencial se ha centrado en seguridad y migración como los temas más populares, la salud, que históricamente ha sido la típica pregunta, de hecho, cuando Daniel Matamala lo hizo en el debate el primero creo, televisado, se rió, po. Dijo, y las listas de espera, una clásica pregunta, y ahí se les preguntó a todos. Pero algo que ha quedado muy de lado en esta campaña. Sí, totalmente. Igual ha ido ganando terreno de a poco. Yo creo que a inicio era inexistente. Ahora al menos algo forma parte, igual con los debates. Los periodistas igual tienen sus preguntas más bien pauteadas por tema y llama la atención que al final siempre el debate en salud se centra en las listas de espera. Eso Da es, un en poco la eso se sensación de resume. que sí, sí. Y en los especialistas. Y la respuesta siempre son los especialistas de todos los sectores. Hay acuerdo en eso. Pero eso es una cosa que en el tiempo acotado de los debates hay ocho candidatos. Uno entiende que uno tiende a ir como a lo más medular o lo que vende más. Pero revisando los programas se van notando un poquito los detalles y en realidad el contenido de las candidaturas. Entonces, la idea, yo creo que hoy día, como conversamos antes, fuera de cámara, es tratar de dar un poquito de comparación de los programas. Estamos un poco encima, pero Sí. esperemos Bueno, podamos analizarlo lo mayor posible. pero los dos más grandes que son Harry Cast, que de no haber sorpresas, llámese Kaiser, sería quien pasaría en la segunda vuelta, y en el debate que tengan entre ellos sí o sí va a haber un espacio de salud, de todas maneras. De hecho, Sí, en el espacio del debate que tuvo Boric con Cast el 2021, ahí Boric lo hizo bastante mejor, de hecho. Aunque Cast, ahí yo lo revisé, lo que les preguntaron fue sobre, estamos saliendo de la pandemia, le preguntaron cuántas vacunas habían en Chile y qué pensaba hacer, y ahí Cast, como obviamente no sabía la cifra, Boric tampoco, dijo, vamos a dejar que Paula Daza conteste. Eh, y respondió con gracia. Y que Paula Daza efectivamente ya formaba parte de su equipo. Bueno, pero sí, en el pic de Paula Daza, sí, pues el pick de Paula Daza. totalmente. Ahora está con Matei, Porque no ahora me sorprendió también mucho. conforma equipo, pero ha pasado bastante piola. Con No, Matei, sí. sí. Pero Yo me sí, sí, acuerdo que exactamente. la anunciaron como gran figura y la relevancia actual es escasa. Baja. Ha tenido un par de, ¿cómo se llama esto? Declaraciones, participa, no es vocera, pero participa así. Ella es correcta siempre, en todo caso. Pero no, poca resonancia. Como la Sí, campaña misma de Matei, pues realmente. sí, eso yo creo que es importante también desde de los programas, más allá de las propuestas, que uno como desde el análisis técnico podría tal vez ponerse mucho más quisquilloso y entrar a la cifra. La intención comunicativa pesa mucho, como de cómo están redactados los programas, eh, cómo están organizados, los programas en general, no solamente en materia de salud, dice mucho y las diferencias igual se notan. Eh, y como decías tú antes, respecto al debate y esto como de la discusión eterna y la respuesta común, como en el debate ya de segunda vuelta, como decís tú, hay mucho más espacio para la confrontación. No, no es como este discurso como de ganar aliados o mostrarse moderado, sino que mostrar un poquito más el dónde van a ir a apostar por los puntos fuertes y tratar de desarmar los argumentos del contraintante. Claro, ahí respecto a lo de salud, que es lo que nos convoca en esta ocasión, lo que uno podría suponer es que el programa de CAST apunte más a como lo hace en realidad, un estado más subsidiario en la salud, con un mayor protagonismo de las instituciones privadas. Pero igual hay hartos puntos que, sinceramente, yo creo que CAST no lo ha revisado bien. De hecho, en la redacción se nota que no es algo que escribió él. Pero hay cosas que están medio tiradas al voleo que igual implican como que el Estado crezca, que va muy en contra de lo que él piensa, po. Sí, es bien extraño. Yo leí como el acápite de salud que está en la página, que
lo pone como plan cero, el Sí, título plan que... cero, creo que es por cero lista de espera. Yo me acuerdo cuando en redes sociales él era como el candidato inicial, antes de que, de que se formara como todo lo de la firma, de la primaria que tuvo como el oficialismo. Él ya desde esa época estaba como poniendo temas en redes sociales, abriendo como encuestas, comentarios, un poco esa era la estrategia inicial de su candidatura. Y a mí me llamó harto la atención como el Plan Cero yo lo leí en esa época y lo que leí ahora preparando la conversación, no hay avance, po. No hay progresión de la idea, algo que tal vez en Jara sí se ve, que igual fue objeto de debate en otros temas con la Jara de la primaria, que De tal vez primaria, tenía que apostar a su votante más duro, y la Jara ya candidata como de consenso amplio. Eh, en cambio, Cast está en el mismo punto que yo lo leí en una publicación en Twitter y leí el programa de salud y es lo mismo. No, no hay mucho más desarrollo y la forma como hablamos antes de la redacción lo encontré súper particular porque casi no hay. Es un punteo, son es viñetas un punteo con propuestas muy, separados muy con alguna premisas. arbolea. Sí, Sí, no, y muy hay un comentario, a mí por lo menos que me molesta, está mal ordenado, tiene, en algunas partes usan negrita, en otras son cursiva, sin mucha claridad, de repente tienen errores como dos enter seguidos en vez de la uno, resolución misma del documento es muy mala. Es sí, como es que lo hubiesen desprolijo. hecho en una foto y lo hayan traspasado a otra fuente. Así como en detalles, pero eh, a mí se me hizo súper difícil leerlo, como A mí me costó digerirlo. entenderlo. Sí, 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 yo no entendía todo, tenía que leerlo más de una vez para entender a lo que se refería. Y un par de puntos derechamente que no entendía. El, el mayor, o no mayor, porque igual aborda hartas cosas. De hecho, incluso habla hasta de como la evaluación de los programas de reproducción, o de la ETS en realidad, o ITS, para ser más específico. Y ahí sí tiró un poquito esto que critica Kaiser, que la cuestión, la batalla cultural, porque puso como, y habrá que ver un manejo integral de tanto biológico, psicológico, como de creencias, puso una cosa así. Sí, sí, y rodeado de mucho número. eh, ay- ¿Cómo empezaba el programa? También era raro, porque partía directo con una crítica. Como poco espacio para construir propuestas, partía directo como el sistema público lo ha hecho muy mal y nuestra solución es trabajar más con el privado. Entonces, esa es como la declaración de principio. Tú dijiste un poco Estado subsidiario, pero yo creo una exacerbación como de esa visión. Habla mucho de convenios respecto a como a la resolución de la lista de espera, que si es que algo no se puede solucionar al público, tiene que ser inmediatamente traspasado al privado. Habla de un traspaso masivo, en algún momento, derivación masiva. Y no hay mucha estrategia, El, como que se asumen cosas, pero sí, tuviste el habla como plan, de, porque tiene escrito como el plan cero y tiene el programa mismo, que es como de 200 páginas. En el programa mismo yo ya estas propuestas, pero que igual están un poquito como inconexas, por así decirlo. De hecho, mira, para esta carta hay una como de telemedicina, porque tiene propuestas así como más grandes de lo que son los seguros de salud, etcétera, y otras más pequeñitas como que yo esta derechamente no la entendí, que dice como que vamos a hacer telemedicina en las partes más rurales y que les vamos a poder monitorizar la presión arterial como de forma remota. Decía así textualmente eso, o control de glicemia, como poner los sensores, pero a la vez quiere como hacerlo más eficiente. Yo no sé realmente ¿cómo se llama esto? ¿Qué valor tendría ponerle un sensor de glucosa a cada persona para poder hacer eso? No, claro, quizá lo quiere hacer solo con los diabéticos, pero ahí no me parece tan efectivo. Y el monitoreo como remoto de presión, no tengo idea cómo pretende hacerlo. Y ahí decía azúcar en la sangre, eso igual me dolió, leerlo así, azúcar en la sangre. Era muy desprolijo. desde la reacción hay poco elemento técnico.
Eh, Sí, cosa que a mí, en realidad con el programa de Janet Jara, de partida, volvemos como a la estética general, llama harto la atención que está bien alejado como a esta izquierda humanista más histórica. Tiene como harto toque bien progresista en el diseño, como bien frente amplizado, todo. Pero me llama harto la atención el lenguaje como, no sé, a nosotros cuando teníamos los ramos de salud pública, teníamos como frases hechas y conceptos de evaluación de ciertas características de la red, del funcionamiento estadístico, etcétera. El gasto bolsillo, como típicas como indicadores y estaban súper presentes en el programa. A mí me llamó harto la atención. Se veía una continuidad y se notaba que había un trabajo como súper de al menos gente que se dedica a la cuestión, no, no o sea, yo como te apostaría algo que había un médico familiar propagandístico. involucrado. Había un médico Sí, familiar involucrado. Igual tenía MAIS, tenía y CISEP. salubristas, como que el lenguaje va desde allá, igual tiene un componente súper político, porque yo encuentro que, como te digo, lo de Cast, más allá de lo político, ¿no? Que uno puede ir, era como mucha entrega de información, nomás, como entrega de información, entregar información, entregar información. Y como decís tú, como que hay ciertos términos que igual uno queda como, tal vez como nosotros que estamos más acostumbrados a los tecnicismos en esta materia, a mí me dejó como una sensación medio extraña. En el de Janet, que evidentemente en estas cosas de diseño y todo es mejor, y evidentemente lo hizo profesional un poquito más cercano a la salud. Igual en el grueso uno puede estar más o menos de acuerdo. Em, pero sí, por ejemplo, hay propuestas que yo encuentro que no tenían ni un sentido, como la de entregar remedio. No sé si leíste esa. Y la de entregar remedio. Eso en la práctica son cosas que si bien no está normado ya se hace. El ABS eso lo hace mucho con muchas personas, las visitas domiciliarias. Ahí decía como a todos los pacientes crónicos para que no vayan al CESFAM. Eran crónicos mayores de 65. De partida son muchos, yo creo que no cuesta mucho, como, o sea, sería carísimo. Y no tiene ni un sentido porque como es para que no se enfermen, pero el beneficio de eso es bajísimo comparado con el gasto que implicaría llevar los medicamentos a cada casa. Ahora, ese es una colita, es un pelo a la cola, pero esa era más soñadora. Sí, eso yo creo que era una tónica en las propuestas del programa de Jara, eh, que costaba un poco aterrizarlas desde de infraestructura, de números de centros como meta de construcción o de al menos de que el proyecto se apruebe como de la construcción, porque uno entiende que las políticas de infraestructura en general y en salud son políticas de Estado, no son políticas muy atribuibles a un puro gobierno. El que las está ejecutando probablemente no es el mismo que las La pensó, las inició. diseñó y las pudo diseñar en completo. Entonces, desde ahí llama un poco la atención, igual es súper ambicioso y como decís tú, desde ahí sí pues, entra la duda de tal vez uno puede entender el principio que hay detrás de la propuesta, pero el aterrizarlo a lo práctico, como que entra como esa sensación de tal vez de demasiada campaña, ¿cachai? Como, como Claro. de prometer. Igual te tiró unas propuestas con números. Dijo 50.000 cirugías el primer año, 100.000 el segundo, 150.000 el tercero. Ella apuntó mucho a lo quirúrgico. Ya. En Ahí, general, ahí a todo lo mí- que, y de hecho en el debate de Chilevisión también hablaron mucho de lo quirúrgico y de lo oncológico. Mucho, sí, mucho, todos los candidatos y todos tenían más o menos un número calculado en el corto plazo de resolución. A mí me llama la atención que en el programa de Jara habla de garantía de oportunidad y se fija una meta súper rígida de cumplimiento independiente de la prestación. Entonces, empezar a hablar de garantía de oportunidad no GES, encuentro que uno, de partida ambicioso, pero igual dentro de todo, igual tiene un sentido que va en línea con la propuesta política.
Yo Claro, lo encuentro con sentido, de allá que tan realizable sea, ya lo podemos discutir, pero tiene cierta lógica, pero sí, pues es súper ambicioso, porque si partimos de la base que en GES oncológico, eh, está atrasado. terapéutico, garantía de oportunidad, no se están cumpliendo. Pasar de eso a ponerle una garantía de oportunidad a lo quirúrgico en general, es un poquito complicado. Sí, no, ahí ya nos pusimos a, ¿cómo se llama esto? Al mejor postor, a ofrecer y ofrecer. Que está bien en el sentido de que eso sería lo ideal y muchos, si uno lee la mayoría de los programas, pucha, ojalá más o menos las propuestas más concretas, todos queremos eso. Por ejemplo, en el de Cast decía, vamos a acabar con la cantidad de gente que tiene que esperar en urgencia, pero como que espera una cama en urgencia, en una silla. Nadie quiere eso, ojalá todo acabarlo, pero el problema es mucho más complejo que simplemente, ¿cómo se llama esto? Que simplemente querer que hayan más camas. De hecho, su solución es que hubieran más camas críticas, que aparte que son caras, ahí hay un error conceptual. La mayoría de la gente que termina esperando en una silla en urgencia no requiere una cama crítica, requiere una cama básica en general. Si no, eso igual lo suben medio obligado. Entonces, Sí, ahí ya tenemos un error de diagnóstico. sí, pues totalmente. A mí me llama la atención que en el programa de Cast habla de Big Data. No sé si te acordáis que para el Sí, 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 estallido sí. hablaron del Big Data. Sí, le gusta, ¿no? Y crearon un equipo multidisciplinario, decía, entre economistas, ingenieros comerciales y tiró tecnólogos. No me quedó muy claro que era tecnólogo, porque en el ámbito de salud es tecnólogo médico, pero él se debe referir a gente que se dedica a la tecnología, otra cosa. Sí, sí, ¿no? El- tal vez como poniéndolo un poco más en el antagonismo los dos programas, el programa de Cast tiene una línea súper directa como a dividir las funciones, de hecho tiene un punto que es separación de funciones, y Del el dejar MinSal a es los un poco más servicios, integrativo, es un poco más integrativo, y como te digo, a mí me llama mucho la atención esto como de buscar resolver y no clarificar cuánto de financiamiento se va a ir al privado, porque al final eso va a salir de fondos del públicos, Estado, que es la exactamente, discusión que siempre ha habido, de partida porque eso pasa. Hay mecanismos en donde las camas críticas tienen una coordinación de red, independiente del prestador, donde se puede empezar a establecer convenios con privados, pero sabemos que una cama UCI en la clínica Las Condes, le sale carísima a los servicios, y eso pasa, y ya sin que el objetivo político esté centrado ahí, ya implica un desfinanciamiento súper grande. Entonces, cuando una candidatura lo pone como el caballo de batalla, es queda la duda, es como cuánto hay como de verdad de resolver espera y cuánto hay detrás del financiamiento de ciertos del- prestadores. Sobre todo que exactamente. la Y discusión actual es de mucha crítica a FONASA, es de que hay ciertos conglomerados de clínicas por mala administración propia están quebradas. Entonces, ahí como que si uno se pone más quisquilloso, es como, ya, ¿cuál es la intención que hay detrás de esta propuesta? bueno, los mejores años de la clínica Las Condes fue con el ministro Mañalich, pero que eso hace un par de años que viene un poco peor. Em, lo que a mí me pasó en el programa CAST, más allá de estas propuestas puntuales, es que, claro, él plantea o le gustaría, o sea, bueno, hablamos de CAST, pero yo insisto, yo creo que él no ha leído lo que sale ahí y no lo voy a hablar bien. De hecho, si lo leyera no tendría tantos errores técnicos. Em, de querer que el Estado se convierta como un competidor, que FONASA sea un competidor de la ISAPRE. Pero FONASA es incapaz de competir con la ISAPRE porque en este mercado de la salud, las ISAPRES toman lo más barato, pueden elegir a quiénes afiliar y FONASA agarra todo el resto, po. No me acuerdo la cifra exacta, pero hace 5 años el FONASA creo que era el 90% de la población más pobre, con un tercio de los recursos, versus ISAPRE que tenían 2 tercios de los recursos para el 10% de la población. Y evidentemente por eso lucra y por eso FONASA pierde plata todos los años. FONASA no puede competir con la ISAPRE, sino son lo mismo. Conceptualmente o en el papel pueden ser lo mismo, pero en la práctica son cosas muy distintas. ¿Cómo funciona y a qué apunta cada aseguradora?
o sea, claro, Sí, es complejo. Ahí por eso yo creo que en el programa yo habría deseado que más allá del título, dos puntos y un desarrollo más bien breve, se explicitara un poco más la forma. ¿cómo? Eh, Claro, sí, porque desde en el cálculo, como tú planteas una situación incluso más bien histórica de una crítica que se le ha hecho al sistema, eh, que quizás no busca repararla, ni reformarla, ni nada, sino que pareciera que busca exacerbarla, o como volver como un modelo un poco más antiguo, que era en un contexto en que tal vez la ISAPRE estaban como en su boom, en su apogeo, como la gente se afiliaba y todo, y era bacán tener un ISAPRE, pero ya sabemos que este escenario actual no es el mismo. Uno, si es que se pone de la vereda de él, puede decir, no, es que este gobierno se dedicó a desarticular esa forma de funcionar. Pero eso nació igual de una necesidad, en algún momento hubo una crítica social importante a ese modo de funcionar. absolutamente. O sea, Eh, no hay que olvidar que la ISAPRE en un momento les salía más barato pagar las demandas porque empezaban a cobrar como un exceso en la comisión. Les salía más barato que los demandaran, pagarles lo que correspondía y seguir cobrándole el resto más caro nomás, po. Sí, hay incentivos para... No hay que decir que todas las ISAPRES son malas y todo eso, pero hay un incentivo económico para poder lucrar. Si el negocio de ellos es tener que pagar lo menos, las menos prestaciones posibles. Pues se te y es rechazan como las cosas. ISAPRES se van a arriesgar a negociar con un Estado, con un fondo que tampoco cumple los pagos con toda rapidez también. Si es que Claro, estamos hablando, como él habla, de una migración masiva o de una derivación masiva, en que pongámonos en el escenario que eso se logre ejecutar y que las clínicas tienen llenas las salas y que tienen que reconvertir salas que son salas de hotel de hospitalizados para acoger esa demanda. Yo no lo veo, no veo esa voluntad y si la tuvieran, encuentro que va a haber una limitancia en la ejecución, como desde lo presupuestario privado, desde el y no alcanza, financiamiento privado, sería carísimo. No da sería nomás. muy caro, y esa plata no va a venir del Estado hacia el privado. No, es ilógico pensar que todo va a ser a costa de las arcas fiscales. Y tampoco alcanzaríamos a terminar con la demanda. Si la persona que se atiende en la clínica es distinta, es un paciente distinto al paciente que llega a CESFAM de partida. Sí. Sí, yo diría que en su mayoría las personas del CESFAM pueden consultar más, también porque tienen más la libertad. El privado generalmente, salvo excepciones, pero para más clase media o media alta igual lo piensa porque es un costo caro, po. Y ahí igual cuesta encontrar especialistas de repente, po. El dermatólogo, aún en el área privada, no es tan accesible. Y ahí estamos hablando ya de la falta de especialistas, que es otra cosa, que puede afectar tanto lo privado como lo público, sobre todo en determinadas especialidades. Pero sí, a mí esta idea de querer hacer competir a FONASA con la ISAPRE no es muy realista. En el programa del presidente Boric, se suponía que la ISAPRE se iba a transformar en un segundo o como un seguro complementario. Evidentemente no se ejecutó, pero esa era como la idea, po, que todos tuviéramos un fondo, que es como pasa en, en otros países, estar en un fondo común y que los seguros complementarios sean estos. Bueno, el Eh, segundo piso. el segundo piso, exactamente. Pero eso ya habla de cambiar el sistema. Y aquí yo estaría más o menos bien convencido que independiente de quien salga desde Artesa a Kaiser, el sistema de salud no va a cambiar mucho. No creo que hayan reformas muy profundas. Yo incluso diría, y me atrevería a decir que independiente de quien salga va a cambiar muy poco todo. Sí, pues, o sea, yo creo que ese es un análisis, pero desde la campaña vale la pena revisar porque de algo se va a implementar. Y desde ahí yo creo que es importante discutir un poco la visión de sistema, porque tal vez sin cambiar tanto el sistema, el enfoque que tú le das a la implementación de ciertas cosas es lo que termina mandando, pues eso a veces sí se nota. Eh, por ejemplo, ahora con este gobierno, poniendo un ejemplo, todo lo que fue APS Universal que partió con pilotos, pero en las comunas piloto igual significó un problema en determinado momento respecto a las dudas de financiamiento,
cuántas personas iban a empezar a aumentar la población bajo control de esos centros. Desde el ministerio se justificaba que iba a aumentar el per cápita, que es una forma de financiamiento principal de la APS, pero eso no estaba bien hecha la balanza respecto al gasto. Ciertas comunas que se habían ofrecido iban a tener un financiamiento especial, pero después las que vinieron arrastradas por el piloto no iban a tenerlo. Entonces, pero eso habla de una intención del gobierno detrás de una política, que tal vez tú no estés cambiando la red, cómo funciona, pero sí era integrar más gente a la ABS, sin Claro. cambiar la forma de financiamiento, Es que es al- lo que uno tal vez habría esperado como desde la visión de este gobierno. Entonces, ahí yo creo que habla mucho el direccionamiento. Y a mí lo principal de CAS que me llama mucho la atención es que no hay una propuesta de avance. No, hay como una exacerbación de ciertas grietas que ya existen y que se han claro, tratado de ir camuflando un poco. Entonces, es difícil no hablar de retroceso, como, como que desde ahí, desde la lógica, tal vez uno puede decir, "Ah, ya, es que antes era mejor, pero yo creo que en salud nadie está de acuerdo con ese diagnóstico. Como decís tú, ni de Artea a Kaiser. a mí lo que me pasa con los de Cast, yo digo que está todo igual en el sentido de que es difícil que se empeore, pero se pueden exacerbar estas cosas. O sea, lo que va a pasar, a mi juicio, es que van a haber un más flujo de recursos desde el Estado hacia ciertas prestaciones privadas. Eso se va como, no incentivar, pero intensificar. Y a la vez se pueden resolver un par de cosas más, pero a costa de gastar más recursos, pues sin resolver el problema de base. A mí también lo que me llamaba la atención, o lo que yo me esperaba encontrar, claro, el programa es previo a todo hablar de estos 100.000 parásitos, estos 6.000 millones, que esos son literalmente cifras un poquito al voleo que se tiraron durante la campaña. Yo me esperaba encontrar decir que hay que hacer más eficientes los servicios de salud, desde APS hasta los propios servicios, porque ahí yo creo que hay cosas que podemos hacer mucho más eficientes. Y ahí yo sería muy crítico con nuestro estamento. Si es cierto que el estamento médico, sobre todo en APS, tiene un protagonismo fundamental, puede resolver mucho. Y cuando hay médicos que son más resolutivos en ciertas partes, funciona mucho mejor, como que se nota mucho más, a diferencia en un hospital, que se te puede ir uno, se te puede ir otro, pero como hay equipos más grandes, y en general hay más como cabeza fuerte, no se nota tanto la ausencia de uno en particular. En APS, la rotación del EDF, hay comunas que andan bien cuando hay un EDF bueno, llega uno que no es tan motivado, se nota. Sí, totalmente. Sí llama harto la atención porque uno tendría que pensar como la visión está en la derecha tal vez más tradicional, como el enfoque muy en la gestión. Y eso Sí, no se ve mucho. Pero sí da la impresión de que lo que se redactó en materia de salud por CAS lo pudo haber escrito un economista, como por la forma en la que está escrita y por el lenguaje que ocupan, absolutamente. Sí, pero el punto de gestión no es fuerte. Y eso, como decís tú, no calza mucho como jugando de nuevo como a esta caricatura de un sector y otro. Y en el programa de Jara sí está incluido, habla de plan maestro incluso, como es como, hey, acá hay un problema, hay que gestionar, hay que meter a gente no habla si derechamente profesional de la salud formado en gestión o gente tal vez con no tanta formación en salud como a intervenir, pero lo menciona y lo menciona incluso con una visión súper desde arriba hacia abajo. Y como decís tú, llama la atención que eso no está. De hecho, en el programa de Kaiser está incluido. Y hay algo que me llama mucho la atención del programa de Kaiser, eh, de ciertas propuestas que, por ejemplo, habla de centralizar todo en MinSal, habla de desmunicipalizar la salud. cacho. Y eso yo lo encontré muy llamativo, como desde tal vez uno de esto mismo, como el eje izquierda-derecha, haciendo una crítica súper certera al modelo de gestión municipal. Y, y eso a mí me faltó en el programa de Jara, por ejemplo, pensando eso. Y de hecho habla de mucho control estatal y regulador central el programa de Kaiser, siendo que en teoría es libertario. Es todo lo contrario. Sí, Es muy llamativo. A mí sí, me sí, llamó sí, sí, mucho la sí. atención las propuestas en salud de Kaiser. Tiene claramente algunos guiños a los antivacunas, sin mencionarlo, eso se nota, pero a la vez, como desde
yo fui capaz al leerlo de imaginarme el sistema de salud que él proyecta, cosa que no me pasó con Cast. Y cosa que con Jara en realidad sí me pasó, pero porque es pareció a lo que tenemos, con ciertas Claro, mejoras. Y tal vez con más autocrítica que el mismo Cast. Como que yo creo que la crítica de Cast es en realidad como antagónica a lo que hay de gobierno, más que algo más. Es más que el súper sistema llamativo. mismo. Pero mira, pero ponte tú con esto de que Kaiser llama la atención porque efectivamente habla como de fortalecer cierta o cierto rol del Estado que uno tendería a pensar, o sea, es lo que él propone es todo lo contrario. Yo desconozco qué tanto lo entiende Kaiser de lo que apareció en su programa. Pero por ejemplo en el de Cast aparece que se quiere regular, intervenir un ente fiscalizador para que se controlen un poco los precios de los medicamentos, para que no hayan colusiones, y a la vez tiene a Jorge Quiroz como asesor económico. Entonces, es como te digo, Sí, es no es muy discordante con lo que opinan en otras áreas, o si se le nota más a él. muy noventera de los problemas de Chile. Es bastante extraño, pero como con este golpe como global de la derecha, como, como con esa agresividad como importada, más que algo que Más que nazca propia, muy, muy sí. espontáneo. Sí, 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 sí. sí, llama harto la atención. A mí me llamó también, por ejemplo, Jara, como cierto componente, nombra 144 veces la palabra salud en el programa. Sí, la Kaiser nombra mucho. 125, 125. Y, por ejemplo, en partes no salud, porque está todo dividido igual Ujú. como por Se capítulo, habla. en partes no salud también la menciona mucho. La propuesta de Cast respecto a salud mental es una vergüenza. O sea, es una viñeta, tres líneas al final. Está en negrita, al menos, pero no hay consistencia, él no es capaz de transmitir qué es lo que le importa a él en salud, pero sí es capaz de transmitir qué es lo que no le importa. Eh, es un poco eso. Al menos Jara igual tiene como subtítulo en su programa. Kaiser también tiene subtítulo en su programa dentro de materia de salud. Eh, entonces, desde ahí es bien dejar toque de desear, encuentro yo la propuesta de quien pareciera ser el favorito Bueno, es que actualmente. ahí yo tengo una teoría que ya se nos escapa mucho en la salud, sino que es más una teoría política. Y es que Cast, a diferencia de Jara, sabe que le van a leer poco el programa. Y Cass está apuntando evidentemente en el terreno de las redes sociales, donde la cuña es más importante, donde una frase bien armada, donde un titular, aunque sea con una mentira como los 100.000 parásitos, pega más, porque son pocos, y yo diría, somos muy pocos los que nos hemos metido a revisar el programa de salud de Cast, muy, muy pocos. Y me atrevería a decir, yo creo que el propio Cast no lo ha leído porque, o no lo revisó antes de que se publicara. Y si uno le pregunta, no va a cachar mucho lo que dice su programa, pero él sí tiene una idea, que yo lo que creo que él pretende es seguir a- fortaleciendo este modelo de la salud como negocio, y que el mercado vaya regulando, que algunos prestadores se hagan más fuertes, que eso al final lo que va a tender es a exacerbar la desigualdad. Si dejamos que los prestadores puedan competir como entre ellos tan libremente, obviamente van a empezar a quedar de lado, que es lo que ya pasa y que FONASA absorbe a todos ellos, po. No cuántas Sí, sí. pacientes has visto tú que antes eran ISAPRE, ya la ISAPRE les dejó de ofrecer los servicios y cayeron a FONASA con nosotros, po. Esto es lo que más pasa, o sea, no es lo que más pasa, pero pasa bastante. Y el programa no se hace cargo de eso y como decís tú, es una exacerbación de la dinámica de mercado. Eh, yo creo que el de Jara no es crítico sobre la dinámica de mercado. Me llamó la atención un punto que de hecho creo que estaba fuera del punto salud, que era que la eliminación de la UEF, y ahí menciona que no se va a eliminar la UEF como tal, pero sí habla de sacar el cálculo de la UEF de de ciertas Mm, áreas, educación claro, eh, y, salud. y salud son las que menciona. Entonces, desde ahí ya hay como un guiño como a esta, como la visión de mercado de las candidaturas, que yo creo que es interesante también como ponerlo en antagónico, porque al final es un poco como el polo de uno y otro. Oye, nos estamos quedando sin tiempo, así que yo creo que vamos a tener que hacer un segundo capítulo. Me gusta, me gusta, me gusta. Y yo quería quejarme de que siento que
hay que hacer mucho más eficientes las cosas, los servicios de salud. En eso puedo coincidir con Cast. Y ahí a mí me hubiera Ese va a encantado ser que Jara eh, lo hubiera dicho, que hay que ser más eficientes. Si efectivamente tiene un problema, pues. ese va a ser el próximo tema. Ya, nos Eso. estamos viendo, Gary. Nos vemos. Adiós. Abrazo, querido Elías.